Hola, respecto al video de esta semana de Sumtor, después de revisar un poco y aunque no es como la línea argumental principal de la conferencia, me parece importante resaltar tres conceptos que se me hacen como bastante presentes en la obra de Sumter y que siento que de alguna forma él los está como mencionando constantemente y pues lo que hablamos en algún punto es que de hecho sí la mayoría de videos de Sumter son casi todos iguales, como que hablan un poco de lo mismo. Entonces esos tres conceptos que a mí me parece importantes son experiencia, memoria y niñez, ¿sí? Yo hablo de esto porque se me hace que una experiencia únicamente es memorable si hay alguna forma de que evoque de manera consciente o inconsciente algún suceso en nuestra niñez. Y yo lo digo porque cada ser humano es como víctima de su contexto y la forma en la que se consolida un ser humano es exponiéndolo cuando es pues sí, niño, a distintos elementos que van haciendo que él encuentre como algo positivo o negativo en cada experiencia. Las experiencias que son terriblemente positivas o terriblemente negativas, yo siento que son elementos que cuando uno ya consolida como su manera de pensar en cierta medida, las vuelve como experiencias sensibles. Es decir, cuando yo veo un cuadro, probablemente evoque, o pues esto todo es hipotetizado, ¿sí? Pero probablemente evoque de cierta forma alguna experiencia pasada que, que fue bastante memorable e importante para mí, ¿sí? En ese sentido, los objetos o las cosas se vuelven objetos. Siempre tengo un problema con esa, mm, con esa diferenciación. Pero, pues básicamente, digamos que yo pongo un ejemplo similar, pues no de la misma magnitud de Sumter, porque hasta sus ejemplos se vuelven como poéticos, corriendo de niño en las montañas en Suiza. Pero por ejemplo, hace mucho tiempo, mucho tiempo, yo tendría por ahí unos 7 años, mi cuarto estaba como distribuido de una forma específica en donde la cama daba directamente a un televisor, que el televisor era de esos antiguos que tenían como el tumor atrás, etcétera, etcétera, y estaban dando un programa como muy importante, no, como muy específico, que, o sea, toda la escena para mí es memorable porque me bajé de mi cama, había una luz especial del sol que estaba entrando a mi cuarto, de frente estaba el televisor, todo se veía como muy ordenado y todo se veía como yo esperaría que estuviera para siempre, o pues eso siento yo que pude haber sentido en ese momento sin darme cuenta. Y ahora cada vez que entro a lugares distribuidos de manera similar, me entra una nostalgia porque evoca un suceso bastante memorable de mi niñez, ¿sí? Es decir, no habría como un elemento puntual que uno pudiera decir por esto es memorable, como que mi vida no estuvo en riesgo ni hubo como algo externo que cambiara drásticamente y por ende me di cuenta, sino fue algo muy puntual que mi cerebro de alguna forma logró apreciar y se vuelve lo que muchas veces han denominado como una memoria experiencial. Eh, pues, ¿qué más puedo decir al respecto de eso? La verdad, eso fue la conclusión más importante a la que llegué con el video. Y no sé cómo hacer para quemar el minuto que falta. Una confesión un poco conchuda, si se quiere. Y descarada. Mm, pero en ese sentido yo siento que Sumter, o sea, ya digamos que tratando de evolucionar un poco la idea, cuando él habla de cómo el objeto es mudo, yo siento que el objeto es mudo, pero que hay unos objetos, a pesar de ser mudos, con la capacidad de evocar más o menos esos sueños de la niñez, por eso mismo que hemos discutido también de que hay bastantes elementos que son comunes, y más aún si uno se pone a pensar que todos tenemos como de manera germinal el mismo elemento, o sea, como los mismos constructos sociales a la hora de cómo desarrollarnos. Es decir, por ejemplo, mucha gente, la mayoría de sectores que no son europeos occidentales, fuimos colonizados por europeos occidentales,
y queremos en cierta medida apelar a esa forma de vida. Y yo creo que ese elemento tan sutil que ha configurado como nuestro contexto ha hecho que podamos igualmente en cierta medida tratar de analizarnos y encontrar elementos comunes para desarrollar em, como proyectos arquitectónicos. O ni siquiera proyectos únicamente arquitectónicos, sino experiencias memorables, yo creo que sería la palabra, o pues como, no la palabra, como el rótulo específico. Y ya, creo que eso es lo que opino un poco.